Hi everyone and welcome. General Hola a todos Rasa y Mohammed bienvenidos. joins us today. Hoy nos acompaña el Retired general Raza Senior Mohammad, General of un the general retirado de Pakistan's 2 estrellas Army del ejército and pakistaní, currently the actualmente presidente President del of the Instituto de Islamabad Investigación de Políticas Policy de Research Islamabad Institute y anteriormente and ocupó cargos como formerly embajador held en varios positions países. as Así an que, ambassador general, es bueno in verlo de several nuevo countries. y es un placer So, tenerlo en el General, it's programa. good to see you again and yeah, it's great to have you on the program. Muchas gracias. Estoy muy agradecido por tenerme aquí. Well, the world is undergoing a major Bueno, reshuffle. el mundo está experimentando una gran reorganización, al parecer, como hemos discutido en el pasado también. El orden mundial unipolar o hegemónico establecido después de la Guerra Fría ha llegado a su fin, según la admisión de Washington. Ahora parece que estamos en medio de una transición muy desordenada hacia un sistema multipolar, en el que las grandes potencias deben aprender a interactuar entre sí de una manera diferente. Siempre he encontrado que Pakistán es un país verdaderamente fascinante porque está ubicado tan cerca de China, Rusia, India e Irán. Tiene mucha cooperación con los Estados Unidos, y Pakistán en sí mismo es un país a tener en cuenta. Es un país grande y también limita con el turbulento Afganistán. Así que nuevamente, es una parte fascinante del mundo. Así que quería comenzar con, ¿cuáles crees que son las principales consideraciones políticas y económicas para Pakistán en este momento tan crítico de la historia? Muchas gracias por esta muy buena pregunta y muchas gracias por invitarme. Fue un placer recibir tu correo electrónico y conectarme contigo. Aunque estoy completando mi mandato en el IPRI, que es un mandato de 3 años, dejaré el IPRI. Pero no obstante, estas opiniones son importantes y las discutiré. Bien, en lo que respecta a Pakistán, creo que comenzaré de adentro hacia afuera, acercando y alejando también. En primer lugar, cuando miramos internamente, Pakistán está pasando por un momento algo difícil en cuanto a la situación económica. Aunque ha mejorado mucho, nuestras reservas extranjeras han mejorado, nuestro déficit comercial ha sido controlado y la inflación ha sido controlada en gran medida. Sin embargo, hay problemas relacionados con la polarización interna y la situación interna en Pakistán. Estamos lidiando con esos problemas, y entre ellos, el más importante es que Pakistán está en la lista de objetivos para ataques terroristas desde el otro lado de la frontera. Cuando digo del otro lado de la frontera, me refiero a que hay ciertos elementos que utilizan territorio extranjero. Viven allí, van y vienen, y atacan en Pakistán, y se han llevado a cabo múltiples pistas. Recientemente, se ven audis que también secuestraron un tren. Afortunadamente, en 36 horas, las Fuerzas Armadas pakistaníes tomaron el control de la situación y pudieron eliminar a los terroristas y liberar a los rehenes. Así que esto es algo de una situación interna. Está vinculada con la situación internacional de múltiples maneras. En el sentido de que cuando se trata de la situación económica, Pakistán necesita mantenerse conectado con los países regionales y occidentales para el comercio, la conectividad, las importaciones y las exportaciones. Dado que estamos atravesando problemas, también estamos tratando con el FMI. El FMI es un factor importante y cuando se trata del FMI hay condiciones. Tienes que seguir su programa. Entonces, esas condicionalidades a veces también son más duras. Pakistán está tratando de superar todas estas cosas. Pasando a la situación internacional, especialmente después de la toma de posesión del presidente Trump en los Estados Unidos, en los últimos 2 meses, ha tomado algunas medidas muy radicales. Lo que ahora domina la esfera mediática internacional es la guerra de aranceles, o mejor dicho, guerra comercial, o se podría decir la imposición de aranceles. El presidente Trump ha impuesto aranceles a múltiples países, incluidos aliados, amigos y enemigos, diría yo. El más alto en la lista de aranceles es China. Pakistán también vio ciertos aumentos en los aranceles, pero en general Pakistán no está en un estado muy malo.
Pakistan's major exports to America are Los principales productos de exportación de Pakistán a América son los productos de algodón. Así que cuando se trata de algodón, los principales competidores en la región son Bangladesh, Vietnam y en cierta medida Corea del Sur e India. En cuanto a los aranceles, creo que Pakistán e India tienen mucho que ganar. India tiene una proporción de aranceles ligeramente más baja, mientras que Pakistán tiene un poco más. Pero comparando con Bangladesh y Vietnam, están en una buena posición, y existe la posibilidad de que podamos aprovechar la oportunidad. En cuanto al gobierno de Pakistán, han formado una delegación, han formado un equipo. they have formed up a delegation, they have formed up a team, they got together the economists and they have Se reunieron con los economistas y han propuesto ciertas medidas. Las medidas son comprometerse con el gobierno de los Estados Unidos, comprometerse con el señor Trump e intentar reducir los aranceles si es posible. Es poco probable que Pakistán opte por aranceles de represalia porque no estamos tan gravemente afectados. Y a Pakistán le gustaría capitalizar esta situación donde ciertos otros países tienen más aranceles. En cuanto a la cooperación entre Pakistán y los países de la región, Pakistán está haciendo todo lo posible para tener buenas relaciones con los países de la región, así como con los Estados Unidos y China. Así que me detendré aquí y esperaremos la próxima pregunta. Espero haber respondido adecuadamente a su primera pregunta. I hope I have answered your first question aptly. Yeah, very much so. If we can shift a bit towards Sí, mucho. international Si security. podemos cambiar un poco hacia la seguridad internacional, supongo que es correcto argumentar que las tensiones clave para Pakistán serían con India. ¿Ves algún cambio en la situación? Bueno, tenemos lo que a menudo se refiere como la integración euroasiática, es decir, Rusia, China e India, persiguiendo toda esta cooperación en infraestructura, tecnología e iniciativas financieras. ¿Cambia esto la situación de alguna manera, por ejemplo, respecto a las disputas territoriales sobre Cachemira? ¿O te hace más optimista o pesimista respecto a una posible solución? Supongo que sí. Un camino más probable hacia la paz con India, porque he visto que cada vez que hablo con personas de India, señalan que a medida que India intenta integrarse más en el, supongo, corazón euroasiático, por ejemplo, el corredor internacional de transporte norte-sur, desde India, Irán y Rusia, hay fuertes incentivos económicos para mejorar esto, superando algunas de las relaciones difíciles que tienen con Pakistán. ¿Ves algún cambio en esta situación? Do you see any changes in this situation? Thank you so much. It's a very well-loaded question. Muchas gracias. Es una pregunta muy cargada. Necesitaré un poco más de tiempo para responderla, pero espero que puedan tener paciencia conmigo. En primer lugar, hablando de Pakistán y los países vecinos. Pakistán ha tenido relaciones problemáticas con India durante mucho tiempo, principalmente debido a la disputa de Cachemira. Durante los últimos cuantos años, unos 7, 8 años, Pakistán e India han estado, no 7, 8 años, pero entraron en un alto el fuego en la LOC después del incidente de Pulwama en 2019. Por favor, perdóneme, acabo de olvidar la fecha exacta. Así que quedémonos con eso, el incidente de Pulwama. Y después de eso hubo un intercambio de ataques aéreos y Pakistán entró en India y derribamos algunos de sus aviones. Pero después de eso tuvimos un alto el fuego y todavía se mantiene. Pakistán ha ofrecido a India múltiples veces sentarse a la mesa a hablar y resolver los problemas. India ha establecido ciertas condiciones previas que ahora, en este momento, no se basan en los hechos. Pakistán tuvo algunos incidentes en el pasado, pero actualmente Pakistán se está enfocando más hacia adentro y quiere que la región se vuelva pacífica. Pakistán ha estado ofreciendo a India hablar, pero India es muy relevante para los Estados Unidos. Es muy relevante para los objetivos estratégicos de Estados Unidos en esta región, y el mayor objetivo estratégico de Estados Unidos es la contención de China. Ahí es donde los intereses de India y Estados Unidos se alinean entre sí, porque India también considera a China como su gran enemigo. Tenemos problemas con Afganistán. Tuvimos relaciones comparativamente manejables,
Pero después de la retirada de Estados Unidos de Afganistán, organizaciones terroristas como Tehrik-i-Taliban Pakistán, que se llama TTP, ISK, ISIS y Al-Ahrar, entre muchas otras, forman un conglomerado de organizaciones militantes que utilizan el territorio afgano para llevar a cabo ataques aquí y allá. Incluso llevaron a cabo un ataque en Rusia también. Pasando a la conectividad norte-sur, India tenía buenas posibilidades de conectarse a través de Irán, pero creo que después de que Trump archivara el JCPOA, India también se distanció del desarrollo del corredor de Chabahar. Este era un acuerdo trilateral entre India, Afganistán e Irán. Planearon un corredor gastando 21.000 millones desde Chabahar hasta Afganistán, Dalaran, Saranjan, luego a Asia Central y de allí a Rusia y China. Pero creo que lo archivaron, y en este vacío China intervino. China e Irán firmaron un acuerdo de 25 años con 400 a 450 mil millones que abarca el desarrollo de Chabahar, infraestructura petrolera, cooperación en defensa, cooperación científica y todo eso. Defense cooperation, scientific cooperation, and all that. What I hear is that there is some progress on that. Lo que escucho es que hay algún progreso en eso. Ahora, pasando a la escala económica y la relación costo-beneficio de usar Chabahar o Bandar Abbas por parte de India para la conexión con Asia Central, Rusia, China y toda esa integración euroasiática, en comparación con Gwadar y Pakistán. Si ves, desde Chabahar para hacer negocios con Asia Central, es probable que India tarde entre 20 y 22 días. Tienes que llevar las cosas al puerto, cargarlas en los barcos, llevarlas allí, descargarlas, volver a ponerlas en los contenedores, luego viajar y llegar allí. Desde el punto de vista del costo, del tiempo, de la economía de tiempo y de la economía de dinero, no se convierte en una propuesta muy factible. Not a very feasible proposition. Comparing that, comparando eso, si India y Pakistán tienen buenas relaciones, y si India quiere tener buenas relaciones con Pakistán y utilizar el territorio pakistaní para el comercio de tránsito de norte a sur a través de Afganistán, apenas tomaría de 24 a 36 horas para que sus bienes crucen Pakistán, entren en Afganistán y comiencen a viajar. Así que esta es la diferencia entre Irán y este lugar. Ahora, pasando a la conectividad, la integración euroasiática, la iniciativa de la Franja y la Ruta y todo eso. Como sabes, Pakistán es parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Hemos firmado un acuerdo con China para el CPEC. China prometió alrededor de 62.000 millones para invertir aquí. La fase 1 se ha completado con éxito. La fase 2 está un poco retrasada debido a ciertos problemas. El problema más importante es el ataque terrorista contra los chinos en Pakistán. Así que, debido a eso, está un poco retrasada. Pero volviendo a la pregunta original, si Afganistán se estabiliza, la conexión de Pakistán sigue siendo la mejor para la India y para todo el mundo, para la conectividad con la masa terrestre euroasiática. Porque cualquier cosa que se mueva desde Chabahar a través de Gwadar, cualquier cosa que se mueva desde Bandar Abbas a través de Karachi y el puerto Qasim, que son 3 puertos que Pakistán ya tiene, Pakistán se encuentra en una posición ventajosa. Y si India quiere obtener esta ventaja, India también la obtendrá. Último punto, el impacto de la política internacional en toda esta matriz. Lo importante es, como dije antes, que India es muy relevante para los Estados Unidos. El señor Trump lo sabe, el señor Modi lo sabe, ¿verdad? Y el señor Modi está aprovechando la ola de relevancia. India está aprovechando la ola de relevancia y el señor Modi está aprovechando la ola de populismo dentro del país. Así que India es un poco arrogante cuando se trata de hablar. Pero en última instancia, India es la que más se beneficia. Están comerciando con Rusia, están comerciando con Irán en contra de las sanciones y están teniendo las mejores relaciones y ganancias de Estados Unidos y sus aliados. Así que ahí, Pakistán está en una posición un poco desventajosa. Y trae una simetría al equilibrio de poder en el sur de Asia, lo cual no es algo bueno,
porque si esta simetría se amplía, Pakistán queda muy por debajo en el aspecto de armas convencionales. Naturalmente, el umbral nuclear se reducirá, así que esta no es una situación muy buena. Pero Pakistán sigue adelante. Pakistán está haciendo todo lo posible por mejorar las relaciones aquí y allá y en todo el mundo con todas las potencias mundiales y los países regionales. China sigue siendo uno de los aliados más confiables porque son los que están nosotros en los campos económico, de seguridad y tecnología. Gracias. No, supongo que el corredor económico China-Pakistán se ha convertido en un componente clave del desarrollo económico y la seguridad de Pakistán, con el corredor extendiéndose hasta la costa, hasta el puerto de Gwadar. Pero, ¿ves algún cambio más amplio, si no desafíos, como resultado de esta relación? Porque a menudo se decía que si los chinos tuvieran alguna tensión con los indios, entonces podrían apoyarse en Pakistán. También se sugiere que parte de este corredor económico de China a Pakistán podría extenderse más al oeste hacia Irán para unir la región en un formato más amplio. ¿Hay algún obstáculo en este camino? ¿O se centrará principalmente en el gas o los recursos naturales? ¿O cómo podemos entender mejor lo que está sucediendo? Está bien, muchas gracias. En primer lugar, comencemos con el corredor económico China-Pakistán. Como dije, prometieron una inversión de alrededor de $62,000 millones. De toda esta inversión, entre el 17 y el 18% es un préstamo y el resto es IED. Así que son las empresas chinas las que están invirtiendo aquí. Ellas ganarán y repatriarán las ganancias y recuperarán el dinero. Luego entregarán las cosas a Pakistán. En la fase 1 hubo dos cosas importantes. Una fue la infraestructura y la otra fue la energía o electricidad. Estas se concluyeron con mucho éxito, de hecho. La infraestructura ha sido completada y los proyectos de energía han sido casi completados. El 90% de ellos están completados. Pakistán actualmente tiene un excedente de energía porque nuestra fase 2 ha sido retrasada. Ese es el componente industrial. ¿Y por qué ha sido retrasada? ¿Cuáles son los obstáculos? Esa es la pregunta. Hay dos tipos de obstáculos, seamos claros. Número 1. Solo Estados Unidos de América e India están en contra del CPEC y la iniciativa de la Franja y la Ruta. Son socios estratégicos contra China. India ha sido declarada un proveedor de seguridad neta por Estados Unidos de América. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos también lo menciona. Así que cuando se trata de eso, significa que India se encuentra en una posición ventajosa. Pero al mismo tiempo, la única oposición al CPEC y la iniciativa de la Franja y la Ruta en nuestro caso se debe a la colusión de intereses entre Estados Unidos e India. Ahora, el primer obstáculo es que está siendo demonizado. Los medios de comunicación e instituciones políticas de ambos países siguen atacando al CPEC, afirmando que es una trampa de deuda o colonización, y así sucesivamente. En cuanto a la trampa de deuda, podría haber sido una trampa de deuda si la mayor parte del préstamo que Pakistán debe al mundo fuera de China. Sin embargo, de los 135 mil millones que Pakistán debe al mundo, apenas 30,000 millones se deben a China. El resto, más de 100,000 millones, se deben a Occidente, al FMI y a otros países. Entonces esto es una cosa. En segundo lugar, sus medios, su gente, sus políticos, siguen demonizando esto como un proyecto que básicamente está siendo utilizado, quizás, o será utilizado por China para aumentar su esfera de influencia. La iniciativa de la Franja y la Ruta, me gustaría afirmar aquí, no es un proyecto coercitivo, no se está imponiendo. En realidad, lo que China está haciendo es decir que este es un proyecto de beneficio mutuo. Beneficio mutuo, por supuesto, ¿entiendes? Es un proyecto mutuamente beneficioso. Y en ningún lugar China lo ha impuesto a ningún país. Actualmente hay 150 países que son parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Incluyen a las personas o los países de Asia, Eurasia, toda la masa continental euroasiática,
África e incluso América Latina. Landmass, Africa, even Latin America, and few countries of Europe. Pocos países en Europa, incluso Europa y América, se están beneficiando indirectamente. Hay tanta maquinaria, hay tantas turbinas de General Electric y muchas otras que se están utilizando en varios proyectos. También se están beneficiando indirectamente. Hay contratistas y empresas trabajando en el CPEC. El segundo obstáculo, que es más serio, y de hecho ha inhibido a los chinos y al gobierno chino o los hace preocuparse, es el ataque a los chinos por parte de personas que vienen de Afganistán. No diría que está siendo dirigido por el gobierno de Afganistán, el gobierno interino de Afganistán, pero el territorio está siendo utilizado y están siendo alojados allí. Esta es la Organización de Liberación de Baluchistán, el Ejército de Liberación de Baluchistán y muchas otras facciones de ella, muchas brigadas y todo. Y ahora tienen las últimas armas americanas, que fueron dejadas por las fuerzas americanas en Afganistán. Así que una insurgencia necesita dinero. Una insurgencia o el terrorismo necesitan dinero. El terrorismo necesita armas. El terrorismo necesita refugio. Así que lamentablemente todo esto se les está proporcionando. Vienen y atacan a los chinos. Así que ese es un factor que diría yo está contribuyendo a la desaceleración del proyecto. Último punto. Lo importante es que ambos países han mostrado resiliencia. Han decidido seguir con el proyecto y no dejarse disuadir. Gracias. Bueno, a veces uno tiene la sensación de que la historia se repite, porque en los años 80, cuando los estadounidenses estaban apoyando la resistencia contra la Unión Soviética, una vez que terminó, los estadounidenses se retiraron, y supongo que dejaron un gran lío para Pakistán. Como dijiste, ahora nuevamente se retiraron de Afganistán, dejando una gran cantidad de armas atrás. Si tienes un vecindario inestable combinado con el secesionismo en Baluchistán, ¿cómo se está utilizando esto para, como dijiste, atacar los intereses chinos y quizás buscar interrumpir o desentrañar la relación entre Pakistán y China? ¿Son estos financiados por los estadounidenses o los británicos? ¿De dónde viene esto? Si hay alguna coordinación aquí. En cuanto a las finanzas, la financiación confirmada proviene de India. Hay múltiples evidencias de financiación de India. No hay evidencia confirmada de financiación de ningún otro país, pero de India definitivamente, sí, India lo está financiando. India lo está financiando directa e indirectamente. Sobre la repetición de la historia, tienes mucha razón. Cuando Pakistán se involucró nuevamente, recuerdo esos días, y solíamos escuchar a nuestros amigos estadounidenses decir que cometieron un gran error al dejarnos abandonados, y esta vez esto no va a suceder. Seguían prometiendo y diciendo una y otra vez que esto no iba a suceder, pero ha sucedido. Desafortunadamente, las armas que dicen que son alrededor de $7,000 millones, tal vez más. Y ahora este es un vecindario muy, muy inestable. Y este diría algo muy interesante, señor Glendeason. Ahora es un conglomerado de terrorismo. Un ataque no significa una sola organización. Este es un hecho interesante que ha surgido últimamente. Un ataque, digamos que el señor X paga por un ataque. Bien, te pago 50 millones, 100 millones, 500 millones, 100,000 para ir y atacar este lugar y hacer esto. Entonces una persona toma el contrato, una organización toma el contrato, luego contratan a otros. Puedes conseguir un atacante suicida de algún lugar. Viene con dinero. Puede que no sea esencialmente de la BLA, podría ser de ISIC, podría ser TTP, podría ser alguna otra organización. Necesitas mejores armas, así que las consigues. Necesitas mejor tecnología, las consigues, y así sucesivamente. Así que esto no es solo uno. Es una especie de terrorismo subcontratado ahora. Así que es la economía de guerra. Desafortunadamente es la economía de guerra. No es solo terrorismo ahora, es terrorismo. Son drogas, es secuestro por rescate, es tráfico de personas,
es contrabando de armas y así sucesivamente. Así que es un grupo enorme y un gran problema. Naturalmente, desafortunadamente, los Estados Unidos de América se fueron apresuradamente sin ningún arreglo adecuado. Otra cosa que quiero agregar es que entregaron Afganistán de manera algo pacífica a una organización que fue declarada internacionalmente como terrorista. Habían estado luchando contra ella. Y en última instancia, la superpotencia del mundo firmó un acuerdo de tregua con un actor no estatal. Y este era el Talibán. Y el Talibán tomó el control de Afganistán de ellos. The Taliban took over Afghanistan from them. So yeah, you have this, yeah, the giants of the region. Entonces, sí, tienes a los gigantes de la región, India, China, Estados Unidos. Pero en el norte también tienes otra gran potencia, Rusia. Y supongo que la relación histórica, especialmente considerando las tensiones de la Guerra Fría, ha cambiado significativamente. ¿No es así? ¿Cuál es la relación actual ahora entre Rusia y Pakistán? ¿Es cooperación militar? ¿Ves desarrollo económico? ¿Tienen intereses compartidos en Asia Central? ¿Cuál es el grado de compromiso con Rusia en estos días? What is the extent of engagement with Russia these days? Wonderful question. Russia is a very, very important country in the region. Maravillosa pregunta. Rusia es un país muy, muy importante en la región. Rusia es un país significativo, con buen liderazgo, con buena gente que está allí, con personas inteligentes, con un potencial muy, muy, como se dice, grande. No es un país pequeño, es un poder civilizacional. Es un país civilizacional como China, como cualquier otro buen país, número uno. Número dos, la relación con Pakistán. Desafortunadamente, debido al pasado, que Pakistán estaba en el bloque occidental. Pakistán estaba en el bloque occidental, o había sido una especie de aliado no OTAN, y había estado en SEATO y CENTO. Nos distanciamos de Rusia, aunque estábamos cerca de China, pero no de Rusia. Although we were close to China, but not with Russia. So gradually Pakistan and Russia Gradualmente, las relaciones entre Pakistán y Rusia han mejorado. Creo que los avances más importantes ocurrieron a principios de los años 2000, 2008, 2009, 2010, 2011 en adelante. Pakistán y Rusia comenzaron a interactuar entre sí. He estado involucrado en ciertos procesos desde 2010 en adelante. Así que Pakistán se está acercando. En cuanto a la relación, se trata del campo económico, la cooperación social, cultural y también en la cooperación militar. Pakistán compró helicópteros a Rusia y hemos estado negociando ciertas otras cosas también. Otra cosa que quiero destacar aquí es cuando se trata de la estabilidad en la región, la relación de Pakistán con Afganistán, la relación de Pakistán con India o la estabilidad en Afganistán. Siempre mantengo esto. Tiene que ser una solución regional, aunque a muchas personas no les guste. A muchas personas no les gusta porque no quieren que la región esté involucrada. Creo que Rusia es muy importante, China es muy importante, y Pakistán e India también son importantes. Turquía es importante. Así que todos estos países, incluso Irán, tienen que sentarse juntos y realmente traer paz y estabilidad a Afganistán. Ahora, la estabilidad en Afganistán es buena para ciertos países y no buena para otros. Para Pakistán, si Afganistán es estable, estaremos muy felices porque el efecto directo es después de Afganistán. Si ves estos 45 años, 50 años de inestabilidad en Afganistán, ha perjudicado a Afganistán más que a nadie. Y después de Afganistán, es Pakistán el que más sufre. Así que Pakistán será un beneficiario si hay paz en Afganistán. Ciertos otros países, países occidentales, quieren que Afganistán sea pacífico, porque si Afganistán se vuelve pacífico, la DRI tendría éxito. Rusia no tendría problemas, Irán no tendrá problemas, Pakistán no tendrá problemas. Esta región prosperará. La conectividad euroasiática florecerá y habrá mucha actividad económica y desarrollo socioeconómico aquí. Pero creo que hay poderes que no quieren que Afganistán permanezca estable. Estos países regionales, si se unen, entonces creo que Estados Unidos también se unirá. Y Rusia sigue siendo un actor muy, muy importante en esta región, tanto Rusia como China. Very, very important actor in this region, Russia and China both.
Sí, bueno, supongo que evidentemente con China y Rusia teniendo un gran interés en perseguir la integración euroasiática, un Afganistán estable es imperativo. Pero es interesante, sin embargo, que después de 20 años de ocupación de Afganistán, para tener un Afganistán estable vinculado a Occidente, ahora tienes países occidentales, bueno, no todos, pero algunos, viendo un interés estratégico en tener un Afganistán desestabilizado. Pero esto impacta entonces en las políticas de Pakistán en términos de inclinarse más hacia China y Rusia. It does. It does. I think Sí, lo hace. Lo hace. No creo que Pakistán se aleje o se distancie de Estados Unidos en este caso, porque Estados Unidos sigue siendo muy importante. Estados Unidos está financiando a Afganistán con miles de millones de dólares al año. No los han reconocido, pero aún les están proporcionando los fondos. Estados Unidos sigue siendo importante, pero no hay duda de que la paz en Afganistán es muy importante. Pakistán tiene que trabajar con Rusia y China y otros países vecinos para traer paz aquí. Algunos países no están interesados y quieren mantenerlo desestabilizado. Si hay ciertos países que quieren que esté desestabilizado, seguirá siendo un problema para el vecindario. Así que será una especie de arco de inestabilidad que seguirá afectando a los países vecinos como China, Rusia, Pakistán, Irán y así sucesivamente. Como di el ejemplo de un ataque en Rusia, IA atacó en Rusia, Taichin's de esta informes desde fue planeado por personas de ISK que estaban allí en Afganistán. Entonces, sí, mi pregunta final es sobre la estabilidad política interna en Pakistán. Cuando el ex primer ministro Imran Khan fue arrestado, hubo cierta inestabilidad política y tensión, también con el ejército, creo. ¿Cómo se ha desarrollado esto ahora? ¿Las cosas se están calmando? ¿O en qué dirección se están dirigiendo? Yes, I feel there is a Sí, siento que hay una comprensión en todos los lados, en la política y en todas las esferas, de que tenemos que crear un tipo de ambiente reconciliador, un ambiente en el que Pakistán desarrolle un consenso nacional sobre los temas a tratar, el tema de la economía, el tema de la democracia, el tema de las relaciones con los vecinos, el tema del terrorismo en Khyber Pakhtunkhwa, o KP como lo llamamos, y también el tema del terrorismo en Baluchistán, los elementos secesionistas. En KP es diferente, en Baluchistán es diferente, pero por supuesto es un problema. Aunque Baluchistán ahora tiene una mayoría por un margen estrecho de pastunes, los baluchis, brahwis y sindhis también son importantes. But then Baloch and Brahmis and Sindhis, they are also important. It's a big landmass in Balochistan. Es una gran masa de tierra, Baluchistán. En cuanto a la población, representa solo el 17% de la población, pero es la provincia más grande. Tiene la ubicación más importante. Tiene piedras preciosas, tiene oro, tiene cobre, tiene gas, y es el enlace entre el mundo, Pakistán y Eurasia. Por lo tanto, sigue siendo importante para nosotros tener estabilidad allí. Y dentro del país, como estás viendo, no hay atajos. Y la reconciliación nacional y la evolución de un consenso a nivel nacional, adoptando un enfoque de toda la nación para abordar todos los problemas internos, externos y económicos, son necesarios. Deal with all the internal and external issues and economic issues. Bueno, General Raza Mohammad, sé que es un hombre ocupado y siempre es muy interesante hablar con usted. Así que sí, muchas gracias. God bless you. Thank you so much. Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias. Fue maravilloso y aprecio tus preguntas inteligentes, muy bien formuladas, muy buenas preguntas. Espero haber podido justificar el tiempo que pasaste conmigo. You spent for me. Oh, definitivamente. Nuevamente, muchas gracias y espero verte en octubre. Great, gracias. Thank you so much. See you.